txalo handi batekin mesedez ongi etorri egin diezaiegun orain bai. Kaixo. Hementxe bertan bai. Eskerrik asko guztioi, oraindik gonbidatu bakarra falta zaigu, baina eskerrik asko guztioi gaur gurekin zaudetelako. En primer lugar y en forma de introducción, me gustaría, por favor, también os voy a tutear con vuestro permiso, me gustaría que nos describieseis brevemente la experiencia particular. Hola, Kaixo, egunos. La experiencia particular que habéis tenido en los diferentes procesos de internacionalización o de exportación que han acometido las empresas a las que pertenecéis y así brevemente también, si coincide vuestro diagnóstico con las interesantes reflexiones que hemos podido escuchar en la mesa de expertos. Ha habido de todo, pero bueno. Sí. Tú mismo, Joaquín. Bueno, yo vengo en representación del Grupo Ulma. El Grupo Ulma es un grupo industrial cooperativo, somos parte de Mondragón Corporación, de carácter sectorial o multisectorial que diga y comarcal. Estamos radicados en Oñate, una de las actividades como excepción que confirman la regla es de Otxandio, pero el resto somos actividades de Oñate. Tenemos un volumen de facturación consolidado de cerca de 700 millones de euros, de los cuales el 75% es internacional. Y cuando digo internacionales, pues bueno, el 50% de la plantilla, que somos más o menos unas 4.200 empleos a nivel mundial, pues el 50% están en el exterior, están en filiales. Somos multisectoriales, trabajamos sectores como la construcción, pero bueno, en base a materiales auxiliares para la construcción, andamios encofrados, también prefabricados de hormigón, hacemos maquinaria para packaging, tenemos también bridas y accesorios para el fitting o para el piping, vamos a decir, la industria del oil and gas, a través de Ulma Forja, tenemos almacenes automáticos, tenemos invernaderos, bueno, son 8 cooperativas independientes y con un grado de internacionalización también diverso. Hay algunas que son líderes como Ulma CIE, o Ulma Packaging, o Ulma Forja, o Ulma Manutención, que son líderes a nivel mundial en sus diferentes sectores y que tienen una experiencia de internacionalización muy alta, pero bueno, que ha tenido que ser mucho más profunda desde el año 2006 por el efecto de la crisis, vamos a decir, en el mercado interior, y otros negocios que habían iniciado ese proceso de internacionalización, que son mucho más modestos de alguna forma, más nuevos, que han tenido también que poner toda la carne en el asador para abordar ese proceso. Entonces tenemos empresas en todas las fases, vamos a decir, del desarrollo internacional. Por poner un ejemplo de cuál ha sido la evolución en los últimos años, nosotros en el año 2006, antes del inicio de la crisis, pues vendíamos alrededor de 357 millones en el mercado nacional, que suponían el 57% de las ventas, y este año pasado, en el 2013, se han reducido a la mitad ese volumen y ya digo, pues suponen ahora el 25% de las ventas en el mercado nacional. Además teníamos un enfoque o teníamos un impacto muy fuerte de lo que era el ámbito de la construcción y en ese momento, en el 2006, las ventas, vamos a decir, en el sector de la construcción en España suponían el 35% de las ventas y este año pasado pues no han llegado al 6%, ¿no? Con lo cual hemos conseguido a través de la internacionalización también pues de alguna forma reducir el impacto, por lo menos de la pérdida de ventas del mercado nacional. Prácticamente hemos recuperado esa misma reducción a través de los mercados internacionales con una alta diversificación y consiguiendo también que al final el desarrollo de los diferentes negocios de tal forma que vamos a decir, desde el punto de vista de riesgo, de diversificación, tenemos una cartera también mucho más estable y mejor, ¿no? Bueno, yo soy Juan Corrales, yo soy consejero delegado del Grupo Conservas Garavilla. Es un grupo de conservas, posiblemente más conocido por ser los que hacemos la marca Isabel. Nosotros somos originarios de Bermeo, esto es una empresa que se fundó en El Anchovo, que es un pueblito muy pequeño de Vizcaya, en 1887, es una empresa familiar, arrancó mi bisabuelo.
Y en lo que es la pata internacional, pues siempre hemos tenido pues, historia un poco, pues por seguir un poco al pescado y andar en zonas de pesca distintas, pues siempre hemos estado por ahí fuera, ¿no? De hecho, durante unos años la empresa estuvo en Filipinas durante la guerra, luego volvió hacia aquí. Y ya más o menos lo que es la fase actual, desde el año 76, pues estamos en Ecuador y estamos en 2 países, ¿no? Lo que ha sido el año pasado, el 60% del negocio ya se hace fuera de España, aproximadamente. Son como 340 millones de euros de facturación y en torno a 2.500 personas, de las cuales pues 600 estamos aquí en España y el resto fuera de aquí, ¿no? Tenemos también plantas en Marruecos, o filiales comerciales en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Y bueno, al final, un poco nuestra experiencia de internacionalización, lo que se estaba hablando antes de lo que es exportación y lo que es internacional, yo creo que hay un punto en las empresas en el que dejas de ver las cosas saliendo de tu empresa hacia un país y empiezas a ser receptor de lo que recibes de tu empresa en el país y empiezas a medirte en cuotas de mercado o quién es tu competencia en ese mercado o quién vende qué y por qué lo vende, y cuando empiezas a ver el mercado en el que estás como tu mercado destino, como un mercado local, yo creo que es cuando das ese paso de exportar a internacionalizarte, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues yo creo que cada cual ha seguido sus modelos, ¿no? Pero nosotros en Euskal Forging fabricamos anillos laminados que se llaman calientes sin costura, coloquialmente llamados anillos de acero, desde un tamaño de 400 milímetros, que puede ser algo así, hasta 8 metros de diámetro exterior. Somos 155 personas, facturamos alrededor de 75 millones de euros y nuestra experiencia en la internacionalización se basa 100% en la exportación. Nosotros no tenemos plantas en el extranjero, nunca lo hemos tenido. Nuestra apuesta ha sido la exportación desde el País Vasco. Tenemos plantas en Sestao, en Irura, en Anoeta y en Munguía. Fabricamos todo en el País Vasco y exportamos. Nuestro nivel de exportación es, en porcentaje, es del 60%, y el año pasado, por ejemplo, exportamos a 22 países, con la dificultad que tiene el exportar o el transportar, sobre todo piezas grandes. Las piezas pequeñas, las que pueden paletizarse, esas son relativamente sencillas de transportar, pero ya cuando hablamos de transportar anillos de 6 metros, 6 metros y medio, hasta 8 metros, como estamos fabricando en estos momentos, bueno, la cosa ya se complica. Nuestra apuesta, desde el punto de vista de la internacionalización, se ha centrado en la exportación y nunca hemos tenido ni una planta en el extranjero, ni hemos hecho transformación o fases posteriores dentro de la cadena de fabricación, parte nacional, parte en el extranjero. Y hemos afrontado esta época de crisis gracias a este nivel de exportación que nos ha dado, bueno, pues esa válvula de escape de un mercado nacional pues, francamente decreciente, y poder tener una presencia internacional en países en los que, bueno, pues la crisis se ha notado bastante menos, ¿no? Alemania es nuestro principal país de exportación, Francia, Reino Unido, pero luego también exportamos a países como Japón, Estados Unidos, Canadá, países de Sudamérica. Y luego, si vamos a entrar más en el modelo de cómo lo hemos hecho, pues podemos comentar un poquito cómo lo hemos hecho nosotros. Marco. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marco Pineda, trabajo en Gerdau como director financiero, Gerdau Europa. Nosotros, bueno, nos dedicamos a lo que es la venta de acero especial. Es acero especial porque va destinado a sectores que llamamos especiales, pero bueno, básicamente automoción. El 50% de nuestras ventas es automoción, energía eólica, otro 15%, sector petrolífero, ¿vale? Máquina herramienta y otros diferentes sectores industriales, con lo cual nuestra actividad es multisectorial. Desde el punto de vista de ventas, vendemos aproximadamente una cifra de negocio en torno a los 1.000 millones de euros, dependiendo del año y de la situación. El 50% de nuestras ventas van a mercado nacional y otro 50% de nuestras ventas
van a mercado exterior, ¿vale? Vendemos en 58 países, ¿vale? A pesar de que suena muchos países, está concentrado básicamente en lo que es el entorno europeo. Pertenecemos al Grupo Gerdau. Grupo Gerdau es un grupo brasileño, ¿vale? Con cotización en Brasil y en Estados Unidos y en diferentes países de Latinoamérica. Fabricamos acero, como he dicho antes, especial, el cual tenemos nuestros centros productivos básicamente aquí en territorio vasco y en diferentes plantas, algo del territorio español. Al igual que mi compañero, bueno, pues nosotros nos hemos basado siempre en la internacionalización, ¿vale? O sea, no es un tema que ha venido un poco a paliar el problema de la crisis, sino que desde hace mucho lo que es Gerdau ha estado internacionalizado. Y por otro lado, también lo que hemos tenido como eficiencia en costes es un nivel de fabricación, digamos, cercano entre diferentes fábricas para ahorrar en costes logísticos, ¿no? Es decir, la base de fabricación ha estado en el País Vasco. Gerdau viene de muchas fusiones, pues os sonará lo que es Sidenor, lo que es GSB Acero y otras serie de empresas históricas del territorio del País Vasco. Nosotros, nuestro mayor éxito, digamos, también ubicado en el tema de la internacionalización, es lo primero, estar destinado al mercado exterior, porque como cualquier acería tenemos un nivel de costes fijos pues, muy elevado, con lo cual no podemos destinarnos solo al mercado nacional, o sea, estaríamos quebrados, evidentemente, y nuestro mercado es Europa, incluso mercado mundial, ¿no? Como he dicho antes, vendemos en 58 países. Por contra, también la complejidad de la internacionalización hace que tengamos que batir otros defectos de marca que tenemos, ¿no? Como por ejemplo el tema logístico, ¿no? Es decir, si el mercado está en Europa, nosotros ya tenemos un déficit, digamos, en tema de transporte, ¿no? Es decir, el acero no viaja bien, el acero tiene aproximadamente unos 70 euros tonelada, que es aproximadamente un 10% del precio de venta, para vender, por ejemplo, en Alemania, y sin embargo tenemos que vender en Alemania, ¿no? Entonces, nuestro mayor éxito también reside en nuestra mayor complejidad, ¿no? Es decir, batir, digamos, a ese coste, digamos, a esa eficiencia de coste y tenerla apurada al máximo, tener fábricas muy eficientes en costes y muy cerca, logísticamente, en el entorno del País Vasco, con los problemas que lleva acarreado, y sin embargo ser capaces de vender en el extranjero, vender lo que es en Europa y vender en 58 países productos diferentes, ¿no? Hay mercados más mundiales, mercados menos mundiales, pero en general, como gran parte de nuestras ventas es la automoción, pues al final tenemos que estar donde está la automoción, y la automoción está en general en Europa y en particular en países como Alemania, Francia e Italia, y tenemos que ser capaces de llegar allí y con rentabilidad, lo cual muchas veces no es sencillo. Seguramente no habéis escuchado las reflexiones de todas, al menos de los expertos que estaban antes, porque os estabais colocando los micrófonos. Nos trasladaban una reflexión interesante, ¿no? Nos decían, cuidado con algunos mercados emergentes, China, citaba por ejemplo el profesor Bernardos. Vosotros que tenéis muchísima experiencia en este proceso de internacionalización, de venta en el exterior, ¿qué es lo que pensáis cuando escucháis cosas de este tipo? Y sobre todo, ¿estáis viendo realmente que hay síntomas de recuperación en este 2014? Juan. Evidentemente, los ciclos económicos de los países en los que estamos no tienen nada que ver con aquí. Nosotros que estamos en Ecuador y que llevamos ahí 30 años, cuando los ecuatorianos te dicen de la crisis española, ellos lo que entienden es que ellos han estado en crisis siempre, o sea, porque allí las economías han funcionado de una determinada manera radicalmente distinta, ¿no? Al final, a mí, cuando nos hablan de esos riesgos de países, yo creo que al final cada cual en su negocio sabe vivir con los suyos, ¿no? Todos tenemos nuestros riesgos en los países en los que estás, y sí que es cierto que al final de los años y de las experiencias que tienes en cada país, entiendes que tú tienes unos riesgos que sabes controlar o que sabes medir, y que dependiendo de cómo sea la situación en cada mercado, pues actúas de una determinada manera. Sí que es posible que lo complicado de estos años ha tenido que ser a quien le ha tocado salir a estos países que sí que tienen sus incógnitas, como Brasil o como China o tal, ahora, ¿no? En los momentos en los que aquí de verdad te hace falta y que vas a un país en el que no sabes muy bien cómo manejarte, porque lo que sí que, y comentábamos antes, que los primeros 3, 4, 5 años todo lo que te van a caer son tortazos. Y además no puedes pensar que eso te va a cambiar la realidad de tu empresa de un día para otro. Tú llegas a un sitio y empiezas poquito a poco, y al cabo de 5 años, ya cuando te has enterado de cómo funciona la cosa, empiezas a poder ser alguien en ese país, ¿no? Pero
inicialmente los riesgos de cualquier economía en la que tú no tienes una presencia directa pues son muy importantes, ¿no? Sí, no, coincido bastante. Al final, cuando estás tomando una decisión de internacionalizarte, es de carácter estratégico y muy duradera, ¿no? Entonces, no estás tomando las decisiones en plan coyuntural, qué países van a estar. O sea, va a depender mucho de tu sector y si de alguna forma, pues, si quieres ser competitivo, tienes que estar presente en ese sector. Entonces, tienes que hacerlo con presencia duradera. Entonces, lo que sí tienes que tener es flexibilidad de alguna forma o tratar de reaccionar a los síntomas de la economía de la mejor forma posible, pero depende del tipo de producto. Como antes se decía, pues nosotros tenemos sectores o negocios que son, vamos a decir, que hacen 100% exportación, no tienen internacionalización, pero en la mayor parte de los casos necesitamos tener una presencia importante en el país porque aparte del producto vendes servicio, vendes especialización, vendes logística. Entonces, eso lo tienes que hacer con presencia significativa y por mucho tiempo. Las apuestas en los mercados tienen que ser de ese carácter más estructural, porque el poder retirarte de un país, los clientes no lo entenderían tampoco, ¿no? Entonces, lo que sí tienes que estar es atento y tratar de ir frenando o modulando un poco las decisiones de inversión, las apuestas a la coyuntura que puedan tener los países, ¿no? Pero sí que tienen que ser decisiones un poco de carácter ya muy estructural. Y bueno, nosotros no podemos acertar tampoco, no tenemos capacidad de influencia en las decisiones económicas que puedan tener vamos a decir, los bancos centrales o ese tipo de autoridades, ¿no? Desde luego que estaríamos muchísimo más cómodos con un tipo de cambio euro mucho más, más depreciado, ¿no? Mucho más amable, porque no tiene sentido, desde luego, con respecto a la evolución económica de Europa, ¿no? Pero no podemos actuar más que de alguna forma tratando de ser ágiles a las coyunturas que nos encontremos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Íñigo? A nosotros nos gusta más hablar, más que de riesgo país, de riesgo cliente. Una cosa es el riesgo potencial que tenga el país, pero obviamente tienes que analizar cada caso, cada cliente. Entonces, si tienes un historial con ese cliente, tienes cierta experiencia con ese cliente, pues bueno, el riesgo país te puede dar un input, pero tienes que sopesarlo con la experiencia que tengas con ese cliente, ¿no? Como anécdota, os puedo contar lo que nos pasó a nosotros el año 2008. Nosotros vendemos principalmente estos anillos que he dicho antes para el sector eólico, para las torres, para los molinos de viento, distintos componentes de esa torre. Al sector eólico la crisis le llegó un poco más tarde, venía con una inercia muy fuerte, entonces le costó más frenar. Entonces el año 2009-10 es cuando llegó ya realmente el freno. Nosotros fabricamos todo bajo pedido. Nosotros no fabricamos nuestros anillos para dejarlos en unas baldas para ver a quién se los vendemos. Todo es bajo una especificación, la del cliente, en un material que nos ha pedido el cliente, con unas dimensiones que nos ha pedido el cliente, mecanizado de acuerdo a un plano que nos ha pedido el cliente. Entonces, todo es bajo pedido. Entonces, en aquel momento teníamos en curso de fabricación un montón de pedidos. Llegó la crisis y empezamos a recibir un montón de mensajes de no me suministres las piezas, no las quiero, no me las mandes, un freno, ¿no? Y empiezas la discusión con el cliente. Bueno, pues vale, durante un tiempo te los mantendré, pero al final te los tengo que facturar. Dos países, Alemania y Turquía. Seguramente si pregunto en qué país confiamos más, pues Alemania. Yo el primero diría, joder, Alemania, ¿no? Pues, como país, y los clientes, por tanto, también teóricamente más serios, más rigurosos. Pues los peores clientes fueron los alemanes y el mejor cliente fue turco. Un cliente turco que dijo, vino de cara, tengo este problema, mi cliente me ha cancelado los pedidos, por favor manténme durante un tiempo las piezas, te pago el almacenaje, y creó algo muy importante que es un canal de comunicación informándonos pues, cómo se desarrollaban los acontecimientos en su casa. Sin embargo, los clientes alemanes, en mayoría o en general, con una actitud un tanto
bueno, no sé si utilizar la palabra arrogante prepotencia. o prepotencia, no las quiero, lo siento, mi cliente me ha cancelado, entonces yo a ti también te cancelo. Entonces, muchas veces tiramos de estereotipos, de imágenes, de clichés. Yo creo que es muy importante el análisis de cliente, ¿no? Puede estar en un país, unas circunstancias, pero bueno, luego caso a caso. ¿Qué sucede? Que de repente, bueno, pues si te viene un cliente, un potencial cliente con el que nunca has trabajado y quiere comprarte y bueno, pues empiezas a analizar su situación, puedes tener información, te puedes fiar de esa información o no, empiezas a hablar con COFACE, a ver qué información, qué riesgo nos puede dar, pero yo creo que hablaría por una parte de riesgo país, pero no perdería de perspectiva de riesgo cliente. Marco. Bueno, yo para empezar coincido bastante con lo que ha comentado él, ¿no? Nosotros, a excepción de algún país, digamos, fuera de Europa, digamos, que puede tener situaciones más complejas, geopolíticas, etcétera, nosotros analizamos bastante el cliente, es decir, nosotros analizamos el cliente en cuanto a qué sector vende este cliente, si este cliente gana dinero o no gana dinero, quiénes son los clientes de nuestro cliente, cuál es la estrategia futura de nuestro cliente, y nosotros evidentemente no es ningún secreto el que intentamos, un poco, dado un poco nuestros costes laborales, digamos, en España, que ya no son competitivos respecto a países low cost, intentamos fabricar productos de más valor añadido, que casualmente también intentamos también que nuestros clientes, digamos, dónde están posicionados, para nosotros es una de las claves, ¿no? Has preguntado también respecto al tema de la internacionalización, ¿no? Es difícil la palabra. Sí, cuesta. Sí, para pronunciarla. Bueno, entonces, yo un poco mi experiencia, no solo en Gerdau, también vengo del sector de automoción, de CIA Automotive, y también es una empresa del tejido industrial vasco. Al final, yo creo que varios consejos que se pueden dar. Lo primero, que las decisiones tienen que ser a largo plazo. Y algo que parece muy obvio, ¿no? Decir, bueno, por supuesto, me voy a largo plazo. Ya. Pues incluso antes de la crisis, digamos, cuando todos estábamos contentos con nuestras cuentas de resultados, pues joder, yo veía, no solo en CIE, sino en el resto de muchas de las empresas de automoción, que al final se ubican en Europa del Este, se ubican en un país low cost, se ubican con un greenfield, es decir, sin adquisiciones, desde cero, y luego la realidad es, y simplemente el modus operandi era el coste de la mano de obra. Yo, para empezar, lo que creo es que el coste de la mano de obra sí es más bajo, evidentemente, en estos países, pero hay que ponderar, lo primero, con una visión a muy largo plazo, hay que ponderar también la eficiencia, digamos, de estos países, hay que ponderar las barreras un poco pues, legislativas, de cultura, etcétera, de idioma que tenemos en otros países, y esas decisiones, además, muchas veces da la sensación de que son modas, ¿no? Es decir, ayer hablaba con un compañero mío y decía, no, es que hay no sé qué empresa que sale de Europa y se va a Estados Unidos por un tema de tipo de cambio. Y dices, pero bueno, pero llegamos un poco a situaciones un poco ridículas cuando miras el espectro de 15 años vista, ¿no? Es decir, en este momento hemos estado en la picota, digamos, como país, todavía seguimos un poco en la picota, aunque la prima de riesgo está muy reducida. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Es decir, que yo creo que la situación, tenemos un buen país en líneas generales, hay muchas fortalezas que se pueden vender al exterior, tenemos mano de obra cualificada, tenemos muy buenas empresas, y eso también tenemos que exportarlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de internacionalización, evidentemente hay que estar internacionalizado, pero durante los últimos 4 años hemos visto que muchas empresas dicen, bueno, ya está, soluciono la crisis, me internacionalizo, ya está. Y eso no es la solución. Es decir, para eso tiene que haber un modus operandi. No solo el coste de mano de obra tiene que ser uno de los movimientos del porqué de la internacionalización, en mi opinión, tiene que haber ventajas logísticas, tiene que haber sinergias, tiene que estar mis clientes, pues eso, los clientes en la automoción, nosotros son claves, es decir, estar cerca del cliente. Tiene que haber otra serie de ventajas mucho más relevantes para mí que la mano de obra o que la moda, digamos, de internacionalizarse, ¿no? Porque aparte hay muchas barreras, es decir, nosotros hemos estado ahora con una posible adquisición en un país muy cercano, de hecho limítrofe con España, y claro, nos damos cuenta de que incluso estando dentro de Europa, de que en teoría somos un único país, resulta que te encuentras con barreras culturales, aparte de las de idioma, y al final llegas a la conclusión, dices, yo me voy a otro país y ¿por qué voy a ganar yo dinero en otro país que acabo de llegar? Es decir, si a mí en mi país me cuesta ganar dinero, cuando entiendo todo, o sea, conozco todo, conozco las reglas del juego,
¿por qué a otro país, incluso dentro de Europa, por qué voy a ir allí yo desde cero y desde cero voy a ganar dinero? O sea, a esa pregunta nos tenemos que preguntar y responder, ¿no? Entonces, por supuesto que nos afectan el riesgo país, digamos, que han comentado anteriormente, nos afecta mucho el tipo de cambio, es decir, cuando China en 2011 ha ido como una moto, pues nosotros, y el tipo de cambio ha estado, el euro muy bajo, pues hemos vendido más que en otros años, y evidentemente si hay riesgos, digamos, de riesgo país, pues eso nos afecta en nuestro volumen, ¿no? Entonces eso es evidente. Me gustaría que hablaseis en confianza sobre una cuestión, sí, Íñigo. Por contraponer el punto que comenta Marco, y por no hablar única y exclusivamente sobre internacionalización, si lo contraponemos con la alternativa de invertir aquí, yo sí creo que aquí nos tenemos que hacer mirar un tema, y es lo que cuesta cada vez más invertir aquí por, no voy a decir trabas, pero lentitud administrativa. Y Lo que se ha llamado burocracia toda la vida. Sí, burocracia y que cada vez el listón se está poniendo más alto. No sé si os pasa a los que estáis en esta sala, al menos a nosotros nos pasa, temas relacionados con medio ambiente, tierras, excavaciones. Cada vez que queremos hacer una cimentación para poner una máquina nueva, hay que hablar con no sé cuántos organismos. Se tarda la de Dios. Otro problema que tenemos de esas características, como he dicho antes, nosotros si queremos exportar y queremos sacar los anillos grandes, tenemos que pedir permisos de transporte especial. La anchura de una cama de un camión es de 2,5 metros y nosotros fabricamos hasta 8. Imaginaos la diferencia que hay entre los 2,5 y los 8. Claro, tenemos que pedir permisos. Claro, si nos tardan, como nos están tardando, 13 semanas en contestar. O sea, hay un desajuste ahí. Hay un desajuste. Otro tema similar, que no sé si os pasa a los que estáis aquí o a los que estáis ahí abajo, temas relacionados con el reglamento contra incendios. En el País Vasco tenemos un parque de naves bastante antiguo, naves muy robustas, pero construidas en otro siglo. Entonces, ¿quieres hacer inversiones? ¿Quieres invertir en ellas? Bueno, pues el saltar el listón de temas relacionados con el reglamento contra incendios, pues no sé si os pasa a vosotros, pero tela. Entonces, claro, cuando hablas de internacionalización, pues a veces quieres meter también a la coctelera, decir, vale, ¿qué tengo aquí? ¿Qué alternativas tengo aquí? ¿Y qué pido fuera? ¿Y qué tengo fuera, no? Y tienes que meterlo en la coctelera.